Que abrimos la palabra del Señor en estos pocos minutos que nos quedan en el primer salmo. Yo creo que casi todos iríais al Salmo 1, pero casi con toda seguridad el primer salmo que fue escrito fue el Salmo 90, el Salmo de Moisés. Así que vamos a la palabra del Señor y abrir el Salmo 90, algunos detalles muy importantes para todos y que pueden ser trascendentales en nuestra vida como fueron en la vida de Moisés, sea cual sea la edad que tengamos y lo que haya ocurrido en nuestra vida. Salmo 90, el versículo 1, creo que casi todos lo podríais recitar de memoria. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y cuando vamos leyendo este salmo, y quizás lo hagamos así, leyendo casi versículo por versículo para no tener que pasar mucho tiempo en cada uno de los detalles y aplicar lo que estamos leyendo a nuestra vida, nos damos cuenta ya de por qué Moisés habla en principio de el refugio. Literalmente él dice que Dios es su morada personal. Claro, muchas veces cuando leemos la palabra del Señor, la leemos con los ojos de este momento. La Biblia fue escrita en un momento determinado para que perdurara por todo el tiempo, porque es la palabra de Dios. Así que nos puede y siempre nos va a hablar a cada uno de nosotros. Pero una de las mejores maneras para poder comprenderla es ponernos en el lugar donde fue escrito, por quién fue escrito y por qué esa persona estaba explicando eso. Y os acordáis que Moisés, salvo los primeros años de su vida, cuando estaba en el imperio egipcio y había sido llamado, os acordáis de su historia, casi para ser el siguiente faraón. Después Dios le llevó al desierto y durante 40 años estuvo en el desierto y durante los siguientes 40 años siguió en el desierto guiando al pueblo de Israel. Así que su morada era una tienda de campaña, nunca tuvo una casa donde vivir. Y él está hablándole al Señor que su refugio, su morada, el lugar donde él vive, es Dios mismo. Como si dijera, pues no me importa dónde tengo que vivir o lo que tengo que pasar, porque mi refugio eres tú. Y él dice, antes de que los montes fueran creados y nacieran la tierra y el mundo, antes de que todas las cosas fueran creadas, tú ya existías. Y es impresionante que Moisés escriba eso, porque os acordáis que él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, y sobre todo el libro del Génesis, cuando Dios le muestra a Moisés la manera en la que él creó y diseñó el universo. Y algo que nos impresiona muchísimo es que, a pesar de todos los avances de la ciencia y de todas las cosas que muchas personas de ciencia nos están explicando, lo que son los primeros capítulos del Génesis siguen diciendo realmente de una manera cierta todo lo que fue la creación, porque incluso personas que no creen en Dios, y podéis leerlo en los libros en los últimos libros de las personas más conocidas relacionadas con la física, la química, las matemáticas, la biología, nos dicen que el origen de todas las cosas fue la luz. Y Moisés es lo que escribió en Génesis 1:1, dijo Dios sea la luz. Y después nos dicen que el universo fue creado, todo lo que son las galaxias, miles de millones de galaxias, y todo lo que son las estrellas, y nos dice que después fue creado la tierra como nosotros lo conocemos, el sol y después la tierra, y nos dice que en la tierra después fue creado el mar, y nos dice cómo creció la vida, porque nos hablan de que primero era todo lo que es la vegetación y cómo la vida surgió del mar, los peces y después los animales y después el hombre. Y cuando me hablan de esto yo les digo, mira, hace más de 3.000 años que Moisés lo había escrito en el libro del Génesis. ¿Cómo podía él saberlo si no fue Dios mismo que se lo dijo? Porque Dios había creado el universo así. Así que eso es una prueba más que nos certifica que tenemos que tener toda confianza que lo que en la Biblia está escrito, en la manera en la que todos podían entenderlo, tanto cuando fue escrito como ahora, es cierto porque es la palabra de Dios. Y después nos dice en el versículo, terminando el versículo 2, desde la eternidad y hasta la eternidad.
Tú eres Dios. Y eso nos habla de la confianza que tenemos en Dios, de cómo Él gobierna no solamente el universo, sino los tiempos. No está diciendo que Dios es desde el principio hasta el fin, sino desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios no tiene principio y fin. Él está siempre por encima de todo lo que es el tiempo mismo. Y por eso Él nos llama a nosotros, a sus hijos, para vivir en la eternidad. Y Él nos dice que aun que no exista el tiempo, Dios sigue siendo nuestro Dios, sigue cuidando de nosotros. Y un poquito más adelante, después sería genial que pudierais volver a leer este salmo en casa tranquilamente, orando, porque sé que Dios os va a hablar por medio de él. Dice un poco más adelante en el versículo 5, cuando habla de, quizás desde el versículo 4, 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como vigilia de la noche. Y habla luego de la brevedad, de cómo somos, de lo que es la vida. Tú los has barrido como un torrente, como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. Está hablando de la brevedad de la vida, y está hablando de esa brevedad de la vida un hombre que estuvo fuerte de acuerdo a lo que la historia y la Biblia nos dicen hasta que tenía 120 años. Pero se da cuenta que la vida se va muy rápido. Y yo creo que cualquier persona que no se dé cuenta de eso no es una persona sabia. La vida va mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Pero algo que nos impresiona es la manera en la que Moisés, inspirado por Dios, está hablando de lo que significa la vida y cómo vivir esa vida. Tenemos mucho tiempo para ver todos los detalles, pero si vais al versículo 10, ¿os acordáis cuántas veces hemos leído este versículo del Salmo 90? Los días de nuestra vida llegan a 70 años. Y en el caso de mayor vigor, con toda su fuerza, 80 años con todo. Dice literalmente, ese orgullo, el orgullo de esa vida es solo trabajo y pesar, porque pronto pasan y volamos. Y es curioso porque Moisés vivió 40 años en Egipto preparándose para ser el siguiente faraón, porque era considerado el hijo de la hija del faraón. ¿Os acordáis de la historia cuando le salvó la vida? Y después 40 años en el desierto, que fueron como un soplo en su vida. Y después 40 años más, guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida, otra vez en el desierto. Y cuando Moisés habla de esa brevedad de la vida, cuando él habla de que muchas veces hay rutina en la vida, cuando él habla de la desesperación, de que los días pasan, sabe de lo que está hablando. ¿Te imaginas vivir 40 años en el desierto, solo cuidando ovejas? A veces me gusta hacer una pequeña broma y sé que me entendéis. Ahora tenemos muchos medios de comunicación, muchas redes sociales, hablamos con un montón de personas, pero Moisés en el desierto no tenía absolutamente nada. Nada de nada. Solo las ovejas. Que yo sepa, la conversación de las ovejas no suele ser muy agradable. Pero aprendió una cosa, aprendió a hablar con Dios. Aprendió a estar con Él, aprendió a contarle todo, aprendió a hablarle de su desesperación, de su aburrimiento, de su vida sin sentido. Aprendió a decirle que los días eran días raros y que a veces uno no sabía qué hacer. Y el corazón de Moisés se fue moldeando de acuerdo al corazón de Dios. Y por eso cuando habla en el versículo 12, enséñanos a contar de tal manera, de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Moisés nos enseña una de las lecciones más bonitas de este salmo. Nosotros celebramos muchas cosas. Celebramos fechas señaladas y está bien. Celebramos fechas relacionadas con el Señor, celebramos fechas relacionadas con su vida. Celebramos algunos días
cuando nacemos, cuando nos casamos, fechas importantes, cuando hemos terminado una carrera, nuestro primer trabajo. Y es bueno, porque a Dios le encanta la celebración y sobre todo el agradecimiento. La celebración es un agradecimiento por las cosas que Dios hace, ¿os dais cuenta? Pero Moisés, el hombre que estaba 40 años en el desierto y que aparentemente su vida no tenía ningún sentido, aprendió a celebrar cada día. Enséñanos a contar todos los días. Y también, como he dicho muchas veces en broma, yo creo que deberíamos celebrar en vez de nuestros cumpleaños, nuestros cumpledías. Todos los días, todas las mañanas. Y por eso hay tantos versículos que mencionan acordarse del Señor, de su fidelidad, su misericordia. Mejor dicho, siempre habla su misericordia cada mañana y luego siempre habla normalmente su fidelidad cada noche. Cuando nos damos cuenta de que Dios sigue siendo fiel. Terminó un día y Él sigue siendo fiel. Comienza un día y su misericordia y su gracia están contigo, están con cada uno de nosotros. Así que tenemos que aprender a celebrar todos los días, porque así es como somos sabios en nuestro corazón. Y el versículo 13 nos habla en cuanto a esa relación con el Señor, que a veces, incluso en la vida de Moisés, en algún momento fue una situación difícil. ¿Os acordáis? Cuando dice el versículo 13, vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Compadece de tus siervos. Y ese versículo nos suena raro, ahí en medio. Pero algo que es muy importante, que Moisés aprendió en su vida y nosotros debemos aprender en la nuestra, es que siempre podemos preguntarle a Dios. Y que a Dios no le asustan nuestras preguntas, no le asustan las cosas que no comprendemos, no le asusta en absoluto nuestra desesperación en muchas situaciones en la vida, jamás le asusta nuestro dolor. A Dios solo le asusta cuando no hablamos, cuando quedamos en silencio, cuando no le decimos nada. De la misma manera que a un padre le asusta que sus hijos no le hablen. Así que Moisés comprendió que podía preguntarle a Dios hasta cuándo, y Dios le iba a escuchar y Dios le va a responder. Y habla incluso de algo que nos suena raro, porque habla de su furor, y es ese momento. Moisés compuso este salmo casi seguro después de que él se dio cuenta que no iba a entrar en la tierra prometida, porque hubo un momento que él se desesperó. Y a veces las cosas nos asombran, porque era una persona que siempre había estado orando por el pueblo, que lo habían intentado apedrear varias veces y él había estado a favor del pueblo, que hubo un momento que Dios mismo le dijo, mira, vamos a destruir a todo el pueblo y solamente tus hijos, tu descendencia, va a ser mi pueblo. Y Moisés le dijo, no, porque son ellos. Y defendió el honor y la honra de Dios. Pero hubo un momento que se enfadó tanto, que la Biblia dice que golpeó la roca. Él sabía que en cierto modo esa roca representaba a Dios mismo, al mismo Hijo de Dios que estaba viajando con ellos. Pero la golpeó, y además dice que la golpeó por segunda vez, quizás porque en la primera no se hizo lo que él dijo y volvió a golpear y quizás lo hizo con ira, y entonces todo el pueblo se dio cuenta de que en cierto modo hasta la persona que estaba muy cerca de Dios tenía ira, se podía enfadar y deshonró a Dios. Y Dios le dijo, Moisés, no puedes guiar al pueblo a la tierra prometida, porque de la ira, del enfado, del furor, de la rabia, nunca sale nada bueno. Y una persona que tiene ira, furor, rabia, no puede ser la persona que guía a mi pueblo. Tiene que ser una persona llena de gracia, como tú lo has sido hasta ahora. Así que voy a enseñarte cómo es la tierra prometida, pero va a ser Josué el que introduzca al pueblo. ¿Y sabes cómo termina este salmo? Y es lo más impresionante. En 5 minutos terminamos, porque es la lección clave del salmo. Y por eso Moisés podía hablar de que Dios era su refugio, su morada, lo era todo.
y lo seguía siendo todo, aun a pesar de que él se había equivocado y de que Dios le había dicho que no iba a llevar a su pueblo a la tierra prometida, que no iba a entrar en ella. Y entonces Moisés dice, el versículo 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiesta tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, Señor, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Porque llegó el momento final de la vida de Moisés, después de 120 años sirviendo al Señor, aun con todas sus dificultades y con todos los problemas y con todas sus equivocaciones, y Moisés tiene cierto temor y dice, Señor, lo que yo he hecho mereció la pena. Confirma la obra de tus manos, por favor. ¿Lo entendéis? En ese momento él, en un momento de desesperación, deshonró a Dios y Dios le dijo, mira, lo siento, yo sigo amándote igual. Y es más, la Biblia dice que fue Dios mismo el que lo llevó. El pueblo judío dicen que en una imagen muy bonita, muy poética, que Moisés entregó su vida cuando Dios le besó su rostro. Porque se dieron cuenta de que era alguien que siempre había amado a Dios de una manera entrañable y en un momento de ira, de desesperación, hizo algo que no debía. Y en ese momento, cuando él va a morir, cuando él escribe este salmo, le dice, Señor, por favor, confirma lo que has hecho en mi vida, porque si no, yo no puedo seguir. Y se lo dice 2 veces. Y la verdad es que Dios sí confirmó la obra en las manos de Moisés. Porque nosotros siempre pensamos, y he escuchado muchas veces, incluso al hablar de esos últimos versículos del libro de Deuteronomio y al hablar de la negativa de Dios a que Moisés pudiera entrar en la tierra prometida, y solo le enseña porque dijo, no puedes entrar. Pero como Dios, nuestro Dios es impresionante, Él siempre cumple su palabra, pero Él sabe la manera como cumplirla. Moisés no entró en la tierra prometida en ese momento, pero Dios confirmó la obra en sus manos. ¿Sabes cómo lo hizo? Varios cientos de años después, el Señor Jesús iba a ir a la cruz y de repente delante de todos, de la mayoría de sus discípulos y sobre todo de 3 que se acercaron con Él, transfiguró su rostro, todo lo que era su majestad se vio por un momento. ¿Y sabes quién estaba con Él en la tierra prometida? Con sus pies allí, Moisés y Elías, los 2. Así que cuando a veces nosotros pensamos, Dios no contestó la oración de Moisés, no lo vuelvas a decir, porque Él sí la contestó y Él sí estuvo en la tierra prometida. Y aún un paso más, cuando en Malaquías se nos habla que cuando venga la segunda venida del Señor, y Zacarías menciona exactamente la misma profecía, habla en el libro del Apocalipsis, lo podéis leer después del capítulo 6, 7 y 8, que ahí aparecen 2 testigos, 2 personas que el pueblo de Israel conoce muy bien, que van a hablar del Evangelio del Señor Jesús, que van a decir que el Señor Jesús era el Mesías antes de que vuelva por segunda vez. Y el pueblo de Israel entero, Pablo lo dice en Romanos capítulo 11, todos se van a dar cuenta que ese Mesías que estaban esperando es Jesús, que tenía que venir una primera vez para entregar su vida en la cruz y resucitar, y ahora va a volver la segunda vez. Y lo hacen porque 2 testigos hablan y explican ese Evangelio. Y tanto los profetas en el Antiguo Testamento como lo que dice el Apocalipsis sobre esos 2 testigos, casi seguro que son Moisés y Elías. Así que Moisés estará un día hablando al pueblo de Israel que el Señor Jesús es el Mesías. Y Moisés sabe que todo lo que hizo para el Señor será confirmado. Y un último detalle.
porque nuestro Padre es impresionante, Dios es impresionante. En el libro del Apocalipsis, ya desde hace muchísimos años, cuando estaba estudiando todo lo que significa la adoración y la alabanza en todos los libros de la Biblia, cuando escribimos con Dan Hollisworth aquel libro Cara a Cara, hablando de adoración y alabanza, algo que siempre nos impactó fue en el libro del Apocalipsis. Tenemos 150 salmos. En el cielo vamos a cantar mucho, seguro todos los salmos y todas las canciones que te puedes imaginar. Hay tiempo para todo, hay una eternidad para disfrutar mucho. Pero es curioso que el único cántico que se menciona por su nombre en el libro del Apocalipsis, que seguro se va a cantar allí, es el cántico de Moisés. Es una manera que Dios tiene de decirle a Moisés: mira, yo confirmo lo que has hecho. Sé que hubo un momento difícil en tu vida, pero tu vida es mucho más importante que un momento en el cual te equivocaste. ¿Nos sirve para amar mucho más a nuestro Padre Celestial o no? ¿Nos sirve para hacer ese salmo nuestro y a veces haya ocurrido lo que haya ocurrido en nuestra vida? Poder orar de una manera muy sencilla. Nosotros no estamos a la altura de Moisés, ¿me entendéis? Ni podremos hacer por su pueblo lo que él hizo. Pero como la palabra de Dios es para nosotros, nosotros podemos hacer la misma oración. Señor, me he equivocado algunas veces, pero te pido que confirmes la obra de tus manos. La obra de nuestras manos, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, por favor, confírmalo. Y Dios va a decir: lo voy a hacer. Porque Él es infinitamente más bueno de lo que nosotros imaginamos. ¿Y sabes cuál es la clave? Con eso terminamos, tal como comenzó el Salmo. ¿Quién es nuestro refugio? Tenemos muchas cosas, estamos en una situación muchísimo mejor que la del propio Moisés, tenemos muchas más cosas, medios, incluso a nivel hasta evangélico, misiones, dinero, tenemos 1000 veces más, millones de veces más. No sé si exagero, creo que Moisés tenía. Pero él aprendió que su vida, su refugio, era Dios mismo. Y ese tiene que ser nuestro refugio. Que nada de lo que tengamos sea nuestra seguridad, sino Dios mismo. Todo lo que Él nos da es un regalo. Y es para disfrutarlo y para ayudar a otras personas. Pero nuestro refugio, no solamente para nosotros, sino de generación en generación, es lo que enseñamos a nuestros hijos. Nuestro refugio es Dios. No es lo que tenemos, ni lo que sabemos, ni lo que hemos hecho, ni nuestro trabajo, es Dios. Y entonces ese refugio de eternidad a eternidad, que es Él mismo, va a confirmar todo lo que hemos hecho por Él. Sea mucho o poco, lo que hacemos por el Señor, eso permanece para siempre. Terminamos con una oración.